Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a revisar la segunda parte de estética. Como ustedes recordarán, la semana pasada vimos básicamente la historia de la estética. Por eso pasamos revista por los planteamientos de los diferentes filósofos acerca de la belleza. En cambio, el día de hoy vamos a pasar revista por los movimientos artísticos contemporáneos, a los que ustedes conocen como vanguardias: el surrealismo, el expresionismo, el modernismo, entre otros. Después de que hayamos pasado revista por estos movimientos artísticos contemporáneos, vamos a revisar algunas relaciones que se pueden establecer entre el arte y distintas dimensiones de la sociedad. Más o menos ya comentamos algo la semana pasada, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de cómo el arte puede servir para educar a las personas, o cuando nos referimos a que el arte también puede ser usado políticamente o religiosamente. Para ello, para esto último, para la relación entre el arte y las diferentes dimensiones de la sociedad, vamos a servirnos de algunos planteamientos de Platón, de Aristóteles, de Theodor Adorno, de Walter Benjamin y de otros filósofos. Pero vayamos en orden. Empecemos con los movimientos del arte contemporáneo. Como ya te mencioné, por movimientos del arte contemporáneo hay que entender las vanguardias. Estas vanguardias que, como tú sabrás, surgen a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. No solamente se van a manifestar en los ámbitos de la pintura y la literatura, sino que también van a tener alcances en la escultura, la arquitectura, el cine, el teatro, etc. Su principal objetivo, el principal objetivo de las vanguardias, fue reaccionar contra el arte representativo o figurativo. ¿Y qué viene a ser el arte figurativo representativo? Viene a ser pues aquel tipo de arte para el cual el artista tiene que presentar o figurar la realidad tal y como ésta es, para expresar diferentes sentimientos, emociones e ideas. Un ejemplo de arte figurativo o representativo es el arte renacentista. Piensa, por ejemplo, en las esculturas y pinturas de artistas renacentistas como Miguel Ángel, Rafael y Leonardo, quienes ante todo están preocupados por representar la forma humana de la manera más bella posible, ¿verdad? También podríamos decir que el arte de culturas como la griega y la romana refleja este afán representativo, figurativo. Los vanguardistas, los artistas contemporáneos, lo que van a decir es que, en todo caso, el principal objetivo del arte no debe ser la representación, no debe ser la figuración, pues la experiencia estética va más allá de la fidelidad con respecto a la realidad. Claro que no todos los movimientos artísticos contemporáneos van a ser absolutamente radicales a propósito de su ruptura con el arte representativo o figurativo. Como puedes ver en esta primera diapositiva, el impresionismo
ya empieza a trastocar en gran medida esta idea de que el arte tiene que pintar exactamente la realidad, pero de todas maneras nos deja algunas formas fáciles de reconocer. Sobre todo, fíjate en la segunda pintura, en la pintura de Edouard Manet. Se puede reconocer fácilmente a una serie de personas que se encuentran congregadas en una especie de festividad, ¿verdad? Ahora, a diferencia del impresionismo, el cubismo, el expresionismo y el surrealismo, como vamos a ver más adelante, sí rompen de manera radical con el arte figurativo representativo. En el mismo nombre de este movimiento, el surrealista, encuentra, ¿no?, esta idea de hacer a un lado la realidad común y corriente para más bien reflejar lo que está más allá de esa realidad común y corriente. Para los surrealistas, en esa realidad más allá de lo común y corriente está la verdad de las cosas, el sentido de la existencia, la verdad acerca de la condición humana. De ahí que todos los surrealistas explorasen el mundo inconsciente del ser humano, como aquel que con más fidelidad nos expresa lo que es la gente. Eso podemos decir como una introducción a los movimientos del arte contemporáneo. ¿Qué podemos decir de manera puntual sobre el impresionismo, que es el primer movimiento artístico contemporáneo surgido en la historia? En primer lugar, planteemos el dato básico de que el movimiento impresionista nació en Francia en 1872. El origen de este movimiento artístico se suele remontar a una presentación en París de una serie de pinturas de artistas como Claude Monet y Edouard Manet. Puntualmente, podríamos decir que es una pintura de fines del siglo XIX la que le da su nombre a este movimiento. Y esa pintura es precisamente Impresión del Sol Naciente, de Claude Monet. Esta pintura que tienes arriba reúne, digamos, todas las características del movimiento impresionista. Y una de las características sin duda centrales de este movimiento artístico fue que buscó reflejar las experiencias tenidas por el ser humano en determinado momento. Como su nombre lo dice, el impresionismo buscó dar cuenta de nuestras impresiones frente a diferentes sucesos de la vida cotidiana. Uno de esos sucesos puede ser el hecho de observar un atardecer, el hecho de encontrarse caminando en las calles o el hecho de asistir a una festividad de algún tipo. Como notarás, no hay nada, entre comillas, oculto detrás de estas pinturas impresionistas, sino que son pinturas que de verdad buscan reflejar la vida cotidiana, tal y como nosotros la experimentamos, tal y como la interpretamos,
tal y como la vivimos en determinado instante. Como se señala en la misma diapositiva, los pintores impresionistas estudiaron el color y la luz para plasmarlos de la manera más fiel posible en sus obras. Podríamos agregar aquí que los impresionistas buscaron estudiar el color y la luz para dar cuenta de cómo es que se desenvuelven o desarrollan los acontecimientos y las cosas en el tiempo. Ese elemento es muy importante en el impresionismo, el relacionado con el objetivo de reflejar el instante, el momento específico, dejando de lado pues ese carácter de pronto inmóvil, rígido, que tenían las representaciones artísticas de otras épocas. Principalmente en la primera pintura se puede ver eso, ¿no? Si te das cuenta, es una pintura que pareciera tener el objetivo de reflejarnos la movilidad de las cosas, el transcurrir del tiempo, el paso de las horas. Por eso tenemos estas figuras un tanto distorsionadas, rodeadas de sombras, de reflejos y de otros elementos no necesariamente fáciles de distinguir. Además de Edouard Manet y Claude Monet, otros representantes del impresionismo fueron Auguste Renoir y Paul Cézanne. No te olvides de que el impresionismo se puede resumir en dos ideas: representación de las impresiones que tenemos acerca de lo que nos rodea y representación de nuestra vida cotidiana, representación de lo que experimentamos a nuestro alrededor, sin necesidad de que esto experimentado a nuestro alrededor sea algo cargado de un significado oculto, profundo o algo por el estilo. Un movimiento del arte contemporáneo cuyo origen se remonta a fines del siglo XIX es el modernismo. El modernismo surgió más o menos a partir de 1890, tanto en Estados Unidos como en Europa. Como su nombre lo dice, el modernismo buscó a través del arte reflejar el desarrollo y progreso de las sociedades humanas en la historia. Piensa que es un movimiento nacido también en Estados Unidos, un Estados Unidos que a fines del siglo XIX y comienzos del XX se encontraba en un auge bastante importante en lo que concierne a su desarrollo material. Digamos que por estas fechas se vivía una gran esperanza, un gran optimismo con respecto a las posibilidades de vida de las personas, pues todavía no había acontecido ni la Primera Guerra Mundial ni la Segunda Guerra Mundial. Ese optimismo frente al progreso, esa esperanza frente a la ciencia y la tecnología y frente a otros avances que están beneficiando la vida de las personas, encuentra su
su correlato en este arte modernista. Los modernistas, entre otras cosas, van a buscar vincular el arte con la vida cotidiana. Claro, más o menos esta era la idea. Si todos los sectores de la sociedad están progresando, están avanzando, están desarrollándose, incluso sectores antes empobrecidos, ¿por qué no podrían esos sectores que nunca han disfrutado del arte empezar a disfrutarlo ahora? Así como hay una serie de productos, bienes y mercancías que están siendo obtenidos por la mayoría de personas en Estados Unidos y Europa, ¿por qué no se podría buscar un progreso similar, pero con relación al acceso al arte? ¿No debería también la gente común y corriente acceder a la experiencia estética, disfrutada durante siglos, básicamente por la aristocracia, por la élite, por las personas más poderosas y adineradas? En suma, los modernistas, bajo esta esperanza frente al desarrollo de la vida material humana, van a buscar que la mayor cantidad de personas disfruten del arte. Y una de las maneras que van a encontrar para lograr este objetivo es la de utilizar para pintar, para esculpir, para construir, etcétera, ingredientes, elementos, instrumentos familiares para las personas comunes y corrientes. Se propusieron los modernistas romper con esto de que hay ciertos ingredientes, instrumentos y herramientas válidos dentro de la creación artística y ciertos instrumentos, herramientas, ingredientes que jamás podrían ser utilizados por el artista. No, dicen Klimt, Mackintosh, Horta y Gaudí. Hay que utilizar otro tipo de cosas para crear. Por ejemplo, hay que servirnos del vidrio, de los metales y de otros utensilios que son fáciles de reconocer, fáciles de identificar por las mayorías, por la mayoría de las personas que justamente están viviendo el aumento del desarrollo de su vida material, gracias al progreso, gracias a la ciencia, gracias a la tecnología. Sin duda, una de las pinturas más famosas del modernismo es El beso de Gustav Klimt, que como podrás ver no es pues una pintura que busque reflejar la realidad tal y como es. De hecho, que podemos reconocer fácilmente a un hombre con una mujer, pero lo que está alrededor de ellos es lo que de alguna manera coincide con esta crítica al arte que solamente pretende pintar o calcar la realidad, ¿cierto? Ojo que el modernismo no solamente se expresó a través de la pintura y de la escultura, sino que también tuvo sus ramificaciones en la arquitectura, por ejemplo. Y en la arquitectura destaca sobre todo un artista, Antoni Gaudí, cuyas construcciones arquitectónicas
hasta el día de hoy gozan de gran renombre en España, puntualmente en la ciudad de Barcelona. Un tercer movimiento artístico contemporáneo, una tercera vanguardia, como también les estamos llamando a estas corrientes, fue el cubismo. El cubismo nació en Francia, aproximadamente en 1900, en los primeros años del siglo XX, podríamos decir. Y también, como todas las demás vanguardias, reaccionó contra el arte figurativo. Más allá de la representación fiel de la realidad, sostuvieron los cubistas, lo importante es el mensaje que se quiere transmitir. Un mensaje que debería, en lo posible, encerrar una crítica social y política frente a las diferentes injusticias por las que atraviesan los seres humanos. En ese sentido puede calificarse al cubismo como al dadaísmo y al surrealismo como movimientos artísticos comprometidos con causas sociales y políticas. Esta es la razón por la cual el cubismo, el dadaísmo y el surrealismo tienen entre sus representantes más destacados a una serie de artistas comunistas. Por ejemplo, Pablo Picasso, con su famosa pintura Guernica, ¿qué fue lo que buscó? Buscó lanzar una crítica contra los horrores de la Guerra Civil Española. Su punto de vista fundamentalmente por el franquismo, por los que defendían la causa autoritaria, fascista, vinculada al franquismo. Por eso puedes ver en esta pintura Guernica de Pablo Picasso una serie de escenas que reflejan miedo, terror, angustia, sufrimiento por parte de distintos seres humanos. El detalle es que ni siquiera se puede reconocer con facilidad, con precisión, a estos seres humanos, sino que en muchos casos son partes de humanos, ¿no? Que se encuentran dispersadas, eh, distribuidas de distinta manera a lo largo del lienzo. Podemos encontrar una cabeza, unos brazos, unas piernas, etcétera. Incluso podemos encontrar figuras monstruosas que justamente también pretenden reflejar esa violencia que se vivía en la Guerra Civil Española por esta época en la que vivió Pablo Picasso. Otra peculiaridad es que, al menos al comienzo, la pintura cubista no se sirvió de colores muy fuertes, sino que más bien se sirvió de colores oscuros, grisáceos, claros, con los que
resulta más efectiva esta crítica de las distintas injusticias que estaban aconteciendo en la sociedad. Por supuesto, lo más destacado del cubismo, como su nombre lo dice, es su uso de líneas rectas y curvas y de figuras geométricas, ¿no? Es una pintura, por eso, estructurada, como nos dice la diapositiva. Simplemente para que recuerdes, además de Pablo Picasso, representantes del cubismo fueron George Braque, Juan Gris, Fernand Léger y Robert Delaunay. Este cuarto movimiento artístico contemporáneo, llamado expresionismo, debes aprenderlo y recordarlo en relación con el impresionismo. Impresionismo y expresionismo son palabras que pueden parecernos equivalentes, pero que en realidad son diferentes, ¿ya? Sus significados son diferentes. Fíjate incluso que el expresionismo, nacido en Alemania en las primeras décadas del siglo XX, surgió como una crítica contra el impresionismo. ¿Por qué? ¿Cuál fue el motivo de esto? ¿Qué generó que los expresionistas rechazaran el impresionismo como una manera de tergiversar el fin del arte? Sucedió que para los expresionistas, el artista no debería volcarse tanto al exterior como al interior del ser humano. Para ser más puntuales, los expresionistas estaban convencidos de que debían explorar su propia interioridad como artistas para reflejar a partir de ello los sentimientos, emociones, pasiones, deseos, impulsos de la naturaleza humana. No te olvides, ¿qué hacían más bien los impresionistas? Los impresionistas reflejaban lo exterior, ¿no? Los impresionistas reflejaban paisajes, momentos de la vida cotidiana, sucesos que de pronto se desenvolvían en la calle, etc. Los expresionistas van a más bien volcarse al interior. Y por eso el paisaje, las personas de las que se sirven en sus pinturas, esculturas, etc., pueden interpretarse a cierto punto como un pretexto o como un medio, como un instrumento para reflejar los sentimientos del ser humano. De hecho, la pintura que mejor refleja esto es El Grito, de Edvard Munch. El Grito, como podrás notar, nos presenta un paisaje distorsionado, lleno de sombras, sin figuras definidas. Dos personas que parecen estar viniendo, ¿no?, hacia la imagen central, y en el centro una persona, aunque ni siquiera se puede identificar
con precisión si es una persona o es otra cosa, ¿no? Lo que pasa es que, repito, ni al expresionismo ni a los otros movimientos del arte contemporáneo les interesó sobremanera reflejar la realidad tal y como esta es. Aquí lo importante, te diría Edvard Munch, es lo que expresa este rostro, es lo que expresa de nuestros sentimientos humanos este sujeto que está en la parte central de la pintura. ¿Qué refleja? Refleja el miedo, el terror, la angustia, el sinsentido, el sufrimiento, etc. Todo lo demás es un medio, un instrumento, un pretexto que rodea a aquello que es la finalidad principal de la obra. Además de Edvard Munch, destacaron en el expresionismo Kirchner y Haeckel. Ahora, hay que recordar en este punto que no solamente hubo un expresionismo asociado con la pintura y la escultura, sino que también este movimiento artístico contemporáneo tuvo sus ramificaciones en el cine, el teatro y la literatura. El famoso género de terror de la literatura y del cine, por ejemplo, se puede decir que tuvieron su origen en el expresionismo. Esas primeras películas que se empiezan a hacer en el siglo XX, a comienzos del siglo XX, en donde aparecían vampiros, hombres lobo y otra clase de monstruos, buscaban también lo mismo que el expresionismo y por eso se consideran películas expresionistas. Buscaban dar cuenta de nuestro horror frente a lo desconocido, de nuestro miedo a nuestra interioridad incluso, ¿no? Que en determinadas circunstancias se puede tornar violenta, salvaje, como justamente esos monstruos, que eran simplemente un pretexto para explorar la subjetividad humana. Sin duda, el movimiento artístico contemporáneo más conocido, más famoso, es el surrealismo, ya que encontró sus principales manifestaciones en todos los géneros artísticos, en la pintura, en la literatura, en la escultura, en el cine e incluso en la música. El surrealismo nació en Francia en 1924 a partir de la publicación del primer manifiesto surrealista por parte del famoso pintor André Breton. Como su nombre lo indica, el surrealismo busca ir más allá de la realidad, busca ir más allá de la realidad común y corriente, más allá de la realidad cotidiana. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de sus representantes, esa realidad cotidiana, esa vida común y corriente, esa vida civilizada, esa vida llena de normas,
y reglas no refleja verdaderamente lo que somos nosotros los seres humanos. Si te das cuenta, estos surrealistas parten de un principio similar a aquel del que parte Nietzsche en el ámbito de la filosofía. Como Nietzsche, los surrealistas dirían: las características de nuestra sociedad, de nuestra civilización, enmascaran nuestra verdadera naturaleza, ocultan nuestra dimensión dionisíaca, que es la que más predomina. ¿Qué hay que hacer entonces?, se preguntan los surrealistas. Si nos encontramos atados, dominados, sujetados por todos estos condicionamientos sociales, políticos, morales, religiosos, etc., hay que liberar al ser humano. Y el mejor instrumento para liberar al ser humano es el arte. ¿Y cómo el arte puede liberar al ser humano? El arte puede liberar al ser humano, dicen los surrealistas, reflejando su interioridad, reflejando lo que verdaderamente sienten, piensan, perciben, etc., los seres humanos. Y es por esto que los surrealistas van a explorar el mundo de lo inconsciente del ser humano. Puntualmente, el mundo de los sueños. Cuando somos verdaderamente libres, dicen los surrealistas. Cuando soñamos día a día, se presentan imágenes relacionadas con lo que verdaderamente sentimos, con lo que verdaderamente pensamos, con lo que verdaderamente quisiéramos hacer. En cambio, ya cuando vivimos en la existencia cotidiana, todo eso lo ocultamos, todo eso lo enmascaramos, nada de eso lo contamos. Pues bien, el artista se va a encargar entonces de dar cuenta de esa vida inconsciente, de esa vida irracional, de ese mundo subjetivo del ser humano. Por este lado, relacionado con la exploración de los sueños, es que el surrealismo se va a enlazar con el psicoanálisis. Vieron los surrealistas en el psicoanálisis una forma de codificar los sueños para entender mejor al ser humano y trabajar así en su liberación. Ahora, no solamente importaba la liberación mental, podríamos decir, del ser humano. No solo era importante para los surrealistas la liberación moral, la liberación frente a las ataduras, tabúes, normas éticas, etc., sino que eso también tenía su correlato, una liberación política, económica y social. Hay que liberarnos materialmente, así como estamos trabajando para liberarnos espiritualmente. Podrían haber dicho los representantes del surrealismo. Y en lo que concierne a esta liberación política, social, económica, el surrealismo se enlaza ¿con qué movimiento? Con el movimiento marxista o comunista. De ahí que la mayoría de sus representantes hayan comulgado con esta doctrina política. Con ciertas excepciones, claro, como la de Salvador Dalí, quien más bien tomó distancia del marxismo o comunismo.
Por literatura, me imagino, sabes que hubo una serie de representantes en la poesía del surrealismo, ¿no? Una serie de poetas surrealistas, entre los cuales destaca el mismo André Breton, Guillaume Apollinaire, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Vicente Aleixandre, en el Perú César Moro, Emilio Adolfo Westphalen, Javier Abril, entre muchos otros. En el cine también encontramos representantes como el famoso Luis Buñuel, perteneciente como García Lorca, Rafael Alberti y otros a la famosa generación del 27 de poetas españoles. Y en pintura, ya hemos hablado de Pablo Picasso, que además de cubista fue surrealista, pero también hay que hablar de Jean Arp, Giorgio de Chirico, Man Ray, André Masson, Joan Miró y Salvador Dalí, quizá uno de los más conocidos pintores surrealistas. Precisamente una pintura de Salvador Dalí es la que tenemos aquí, en la diapositiva. Fíjate que es una pintura que no refleja nada del mundo real, ¿no? No hay nada que se pueda reconocer tal y como se da en nuestra vida cotidiana. No es más que un reflejo del mundo inconsciente esta pintura. Refleja en todo caso el devenir de la existencia, el paso del tiempo y, como el mismo nombre de la pintura lo indica, la persistencia de la memoria, ¿no? Todo aquello que se aloja en nuestra mente pese a que continúa pasando el tiempo. Por último, como un sexto movimiento del arte contemporáneo, encontramos al arte pop. El arte pop, como su nombre lo indica, es un arte que buscó llegar a las masas, llegar a la mayor cantidad de gente. Sus representantes ya no van a tener como objetivo representar la belleza de las cosas, sino más bien innovar, criticar, impactar, rechazar ciertas ataduras de carácter político o moral, romper con los paradigmas estéticos a los cuales consideraban elitistas y discriminatorios, etc. Con el fin de romper con ese abismo entre el arte y los artistas y el mundo común y corriente de las personas, los artistas pop van a servirse de símbolos populares, de marcas de productos, de imágenes de estrellas de cine y de cómics para lanzar una serie de cuestionamientos a la sociedad de nuestra época. Hasta cierto punto el arte pop guarda cierta semejanza con el modernismo, ¿no? En tanto que ambos acercan el arte a la vida cotidiana, acercan el arte a las masas. Pero sin duda, el modernismo todavía tenía un afán por alcanzar la belleza en un sentido objetivo, o mínimamente objetivo por lo menos.
En cambio, el arte pop ya no. El arte pop ya abandona ese fin de alcanzar una belleza sublime que había acompañado al arte desde tiempos inmemoriales. Y eso se puede ver en sus distintas representaciones, como tú podrás observar en la diapositiva. Fíjate en la primera representación de Andy Warhol, titulada Latas de sopa Campbell. No hay ningún mensaje oculto, no hay ningún intento de expresar la belleza de un cuerpo o de un paisaje. Tampoco está de fondo la finalidad de expresar algún sentimiento profundo del ser humano, sino que simplemente se exponen, ¿no? Una serie de latas de sopa Campbell, que es una marca existente, una marca muy popular, que fue perfectamente reconocida por las masas ni bien salió esta representación artística. Y precisamente ese era el objetivo, que sea reconocible, que sea identificable por la gente y que a su vez esto suponga una especie de rechazo de todo elitismo intelectual, cultural, estético. Desde el punto de vista de Warhol, había predominado durante mucho tiempo en el arte. Esta otra representación, Maybe, también, ¿no?, refleja todo esto que estamos comentando. Es simplemente una especie de cómic con un mensaje también común y corriente. No hay nada más detrás, pero precisamente esa es la idea. Presentar a partir de lo sencillo una crítica frente a ciertos aspectos de la sociedad. Además de Andy Warhol, por si acaso, tenemos como representantes del arte pop a Liechtenstein, Rauschenberg y Jones. Ya para concluir, lo que tenemos en segundo lugar, ya de manera más resumida, más breve, son las dos grandes teorías sobre la belleza. Dos teorías que en realidad tú ya conoces, ¿no? La teoría subjetivista y la teoría objetivista. Por lógica, ¿qué dice un subjetivista a propósito de lo bello? Dice, lo bello se determina por el agrado o desagrado del sujeto frente al objeto. Theodor Adorno, famoso filósofo del arte del siglo XX, va a coincidir con esta tesis subjetivista, motivo por el cual sostuvo que no hay algo así como un arte originario, un arte genuino, un arte verdadero. Que buscan ese arte verdadero, ese arte genuino, ese arte fiel, están perdiendo el tiempo, dice Adorno. Porque en realidad hay artes, no arte. Hay bellezas, no belleza. En tanto que la belleza y el arte dependen de los distintos procesos históricos en los que se encuentra inserto el ser humano. Más bien Walter Benjamin va a discrepar con Adorno y por eso va a decirnos que la belleza sí se puede encontrar en ciertas cualidades poseídas por las cosas, cualidades como la forma, estructura y el color, ¿ya? Tampoco es que Benjamin sea completamente objetivista, pero sí es posible decir que se va a distanciar de manera más o menos considerable con respecto a un subjetivismo ya radical de Theodor Adorno.
Hay una serie de relaciones que se pueden trazar entre el arte y la sociedad. Relaciones que ya hemos abordado la semana pasada. Piensa, por ejemplo, en el vínculo entre arte y pedagogía. A propósito de Platón. Platón decía, el arte puede educar, el arte puede fomentar ciertas virtudes morales en la gente. De ahí que para este filósofo griego resulte tan importante que el gobernante de una comunidad regule las creaciones artísticas de los poetas, pintores, escultores y músicos también. Por ejemplo, un instrumento musical como la flauta es peligroso, dice Platón, porque la flauta, por los sonidos que emite, desencadena las pasiones más bajas del ser humano. En cambio, otros instrumentos como la lira y la cítara elevan el ánimo para que los sujetos sean valientes, prudentes, etcétera. También hay una relación entre arte y riqueza, ¿no? Porque desde siempre, en realidad, no solamente en el contexto del Renacimiento, la posesión de obras de arte, la posesión de belleza, incluso podríamos decir en sentido más amplio, es un signo de poder y riqueza, ¿sí? Hasta ahora, ¿no? Se puede ver cómo los multimillonarios hacen grandes esfuerzos por comprar creaciones artísticas famosas. ¿Cuál es el motivo? El motivo es este, ¿no? El arte es un signo de poder y riqueza. De hecho que también el arte tiene una función moral relacionada con lo que vimos hace un momento a propósito de Platón. Así como el arte educa, moraliza. Y en eso por lo menos estuvieron de acuerdo Aristóteles y Platón. También los filósofos medievales consideraron que el arte debía servir para desarrollar ciertas virtudes cristianas en la gente. Esto explica por qué en las iglesias desde siempre se ha buscado presentar una serie de representaciones artísticas, ¿verdad? Representaciones artísticas de Jesús, de la Virgen, de los santos, etc. Cargadas de símbolos, cargadas de mensajes morales, que se supone deben ser asimilados por la gente para su moralización, para una mejora de su comportamiento, etc. Para algunos también el arte es una forma de conocimiento. Y en este caso tenemos a dos filósofos, a Kant y Heidegger. Kant, por ejemplo, como recordarás, dice que el arte es una manera de conocimiento en tanto que para tener una experiencia estética y para juzgarla como buena, necesitamos hacer uso de nuestras dos facultades cognoscitivas, la razón y los sentidos. Mientras que Heidegger piensa que, aunque la filosofía no nos puede revelar el sentido de las cosas, el arte sí lo puede hacer, de manera por lo menos aproximada, ¿no? Sin develarnos todo. El arte es más útil que la filosofía para encontrar la verdad. Y bueno, también el arte puede ser una crítica si consideramos que, por ejemplo, filósofos marxistas y artistas marxistas han encontrado que desde la creación artística se puede poner en tela de juicio el poder, la dominación, las relaciones sociales de producción, etc. Algo que se puede ver reflejado muy bien en esta pintura titulada El banquete de los ricos, de José Clemente Orozco. Y bueno,
Como ya último punto, tenemos estas dos ideas de Cassirer y Gadamer. Es muy simple. Debes recordar que para Cassirer el arte es expresión del hecho de que los seres humanos nacemos con una disposición para crear símbolos. El arte, diría Cassirer, es todo un mundo que creamos los seres humanos para apropiarnos de la realidad, para interpretarla, para concebirla. Así como hay un mundo natural, hay un mundo también de símbolos estéticos creados por nosotros. Gadamer va a decirnos algo parecido a lo de Cassirer, pues va a sostener que la obra de arte es una manera de interpretar el mundo por parte del ser humano. Precisamente el hecho de que una obra de arte pueda ser bella para mí, pero no para otros de mi época o de otras épocas, refleja el hecho de que el ser humano es interpretativo por naturaleza. Como dice aquí, una obra de arte puede ser interpretada de diversos modos que van más allá del significado original que le quiso otorgar el autor. Y eso no está mal, dice Gadamer. Está bien que cada sujeto, que cada cultura, que cada civilización construya sus propios sentidos acerca de lo bello a propósito de diferentes obras artísticas, de las diferentes ramas del género artístico. Bien. Bueno, dejémoslo en este punto por esta vez. Estas son las claves y ya nos reencontramos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos.